Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Pública. Hoy, como siempre, con interesantes invitados para poder conversar acerca de asuntos públicos, políticas públicas, gestión pública, que es lo que nos interesa abordar en este programa Radio Pública que desde la Escuela de Administración Pública nosotros formulamos, trabajamos y programamos para poder conversar temas que son de interés de ustedes, de la comunidad universitaria, pero también de cada uno de los ciudadanos y quienes nos escuchan. Así que hoy día tenemos un programa que tiene que ver con las proyecciones, la perspectiva. Esencialmente ya hemos estado en unos seminarios donde hemos hecho la diferencia entre perspectiva y proyección, que no es lo mismo. Vamos a hablar acerca de cómo el trabajo de un centro de investigación donde trabaja nuestro invitado ha desarrollado y cómo se viene el empleo público, pero en el caso específicamente de Argentina. Y para ello hemos invitado al profesor Gustavo Blutman de la Universidad de Buenos Aires, que está con nosotros. Así que bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación, Marcelo. Así es, así que estamos con una serie de actividades académicas donde el profesor nos está acompañando y hoy día aprovechamos de poder nosotros tener este programa. Y también nos acompaña Julián González, estudiante de primer año de la carrera de Administración Pública aquí en el Campus Santiago. Bienvenido, Julián. Muchas gracias, profe, y muy contento de nuevamente participar en Radio Pública. Qué bueno. Ya estamos presentados en términos generales y vamos a entrar en tema. El profesor Gustavo Blutman ya ha estado con nosotros, la vez anterior estuvo telemáticamente, pero hoy día lo tenemos acá en el estudio. El profesor Gustavo Blutman es cientista político, sociólogo, máster en Administración Pública y doctor en Administración y Economía de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular allá, dirige y trabaja en un centro de investigación sobre Administración Pública, y uno de los estudios que ha llevado este último tiempo, que también como producto en términos tangibles tiene un libro, es acerca de la perspectiva, estudios prospectivos de cómo va a ser el Estado de aquí a 20 años más o 15 años más, que le encargó el gobierno de Argentina, ¿no es cierto?, a este centro de investigación. Y en ese proceso investigativo y a través de la metodología y los objetivos que se trazaron, hay distintos productos y derivadas de ese estudio, pero uno de ellos es ver cómo, en base a los modelos que ellos proyectaron y a los distintos escenarios y el cruce de variables, cómo va a venir el empleo público. Entonces, partamos preguntándole al profesor Blutman un poco de qué se trata el estudio, para luego ir a la derivada que hoy día queremos trabajar más fuertemente y conversar, es cómo vendría posiblemente el empleo público, cuáles son las características de los funcionarios públicos, comillas, del futuro. Obviamente que es el caso específico de Argentina, pero que también se puede tomar algunos elementos para Latinoamérica. Profesor. En principio le quiero a todos recomendar el libro, que es gratuito, se puede bajar de la página del Instituto Nacional de la Administración Pública de Argentina. Ahí googlean con Materia Estado, se llama el texto, y lo pueden bajar. Está el texto en sí mismo y también están los anexos que son tan importantes como el libro. Y después tienen 11 videos en YouTube, también buscan INAP Argentina, van a las listas, es la unidad de perspectiva y escenarios futuros, y bajan 11 videos que también clarifican parte de los estudios. En función de la pregunta que me haces, Marcelo, te comento que nosotros trabajamos sobre tres líneas de acción, que son empleo público, tecnologías digitales y estructuras estatales. En base a la pregunta que me haces, lo que te puedo comentar es que el trabajo fue relevar información diagnóstica en principio de cómo está el empleo en la actualidad, cómo fue históricamente en Argentina. Utilizamos también información de otros países de América Latina, pero nos concentramos en Argentina, en sus niveles nación, provincias y municipios. Les comento a todos, Argentina, a diferencia de Chile, es un país federal, por lo tanto las provincias tienen autonomía para regular sus servicios públicos, por lo tanto la salud, la educación y la seguridad están en manos de las provincias. Cuando en algunos momentos se discute el tema de la crisis fiscal, el exceso de gasto público, se señala que el empleo público es el principal factor de ese gasto que incurre el Estado. Sin embargo, el 60% de los empleados públicos pertenecen a las provincias y un 20% a los municipios, por lo tanto no están en manos de la nación. Y ese 60% de empleados públicos son
maestros, médicos, policías, que cuando uno dice vamos a reducir o hay necesidad de reducir, estás hablando de reducir un gasto esencial que es la salud, la educación y la seguridad. Y lo que a partir de entrevistas, grupos focales, método Delphi, corrimiento de algunos software específicos, lo que señalamos son 3 modelos que aparecen, que son el de la nueva gerencia pública, la gobernanza o poligobernanza y los modelos neo-weberianos. Es decir, la visualización es que eso va a derivar en 3 modelos específicos, pero un dato que nos marcó de manera muy fuerte es, primero, la presencia de la virtualidad y el trabajo en línea, que si bien es producto impuesto por la pandemia. Solo para ubicarnos en el tiempo, ¿en qué espacio de tiempo fue hecha la investigación? Porque no sé si les tocó en medio del COVID o no, y eso obviamente genera un cambio. Sí, eso fue posterior al momento más fuerte de la pandemia, o sea, el momento de la cuarentena, pero ya uno con los análisis que veníamos haciendo de otro estudio que se hizo años anteriores, ya se visualizaba que las tecnologías digitales iban a abordar el tema del trabajo en línea o el home office o el trabajo remoto, lo llaman algunos para diferenciar del home office. Y como dato esencial hay un concepto que acuñamos que tiene que ver con lo que se denomina el cuello digital. El cuello digital está asociado a lo que eran el cuello azul en la primera revolución industrial o el cuello blanco en lo que fue la segunda y tercera revolución industrial, asociado con la vestimenta de los obreros industriales, el azul, y la vestimenta de los administrativos, de los servicios en la etapa de la segunda y tercera revolución industrial. El cuello digital es un cuello extraño porque no representa ninguna fisonomía material, y digital es esta noción de que los futuros empleados en general y públicos en particular van a estar asociados a las tecnologías necesariamente. Así como hace 20 o 30 años no pensábamos en tener un teléfono celular o no sabíamos cómo funciona, de hecho hasta el día de hoy mucha gente lo utiliza con software básicos para el teléfono celular o solamente para llamadas. Todos, por lo menos o mayoritariamente, tienen un teléfono como para utilizarlo. Cosa impensada 20 años o 30 años atrás. Lo mismo va a pasar con las tecnologías digitales. No es que se va a requerir que todos sean diseñadores e informáticos para trabajar, sino que van a tener un aprendizaje de herramientas que van a ser naturales, como fue natural las primeras computadoras de las oficinas o las máquinas de escribir en su momento que se utilizaron. Y esta noción de cuello digital lo que modifica es técnicas específicas de trabajo, metodologías de organización y una cultura organizacional propia vinculado con esta hibridez o virtualidad que va a haber. Acá nos acompaña un estudiante del presente, un administrador público del futuro, un funcionario, un empleado público del futuro cercano, pero a lo mejor que va a trabajar más tiempo o tiene un futuro mayor que nosotros en temporalidad. ¿Cuáles son tus preguntas o tus cuestionamientos o reflexiones al respecto, si quieres compartirnos, y también aprovechar de preguntar al profesor Blutman? Pues ciertamente, como habla el profesor, y ya que se toca este tema de inteligencia artificial, tecnologías y todo lo demás, me parece muy interesante, y más que todo porque pues mis compañeros y yo estamos ya, pues no somos expertos en todo eso, pero ya estamos induciendo un poco en este tema que sí o sí va a implementar y va a ayudar a crear un nuevo futuro tanto para la administración pública y para en sí todos los tipos de trabajos y modelos que tengan una perspectiva. ¿Sí? Pero pues igualmente sí quisiera entender un poco, y esta pregunta va tanto para si se aplica en Argentina y en América Latina, qué tendencias emergentes en términos de modelo de trabajo, como el trabajo remoto y el trabajo independiente, cómo podrán afectar el panorama laboral tanto en América Latina y en Argentina.
Habitualmente cada corriente industrialista que aparece, como decía, la primera revolución industrial, la segunda, estamos en la cuarta revolución industrial, suena las leyes vinculadas con el crecimiento, geométrico de la población va a reducir la posibilidad de alimentación aritméticamente. Pero no se ha dado históricamente, lo que hay es una mutación, una transformación de los tipos de trabajo. Hay trabajos que no van a seguir funcionando y van a aparecer nuevos tipos de trabajo. Esta idea del cuello digital es la transformación que hay de las personas en su función de trabajo, en la función laboral que van a tener. Esto no es automático, no es que de un día para otro uno se transforma en un informático, es un mecanismo paulatino y de hecho va a haber un gap, una brecha de personas de edad avanzada que están en proceso de jubilación o de abandono o de retiro en el trabajo, que van a estar en el proceso de transición respecto del tipo de trabajo. Igualmente, usted, profesor, qué pena que lo interrumpa. ¿Usted está de acuerdo con todos estos nuevos modelos de inteligencia artificial, de todo lo demás? No al 100%, pero ¿está de acuerdo con algo de lo que se presente? Lo que pasa es que no hay posibilidades de no estar de acuerdo porque eso es algo que va a venir. Es como que vos quieras presentar un formulario físico cuando te lo piden por internet, el formulario, te lo piden obligatoriamente. Entonces la inteligencia artificial uno va a tener que apropiarse de esos sistemas como para poder trabajarlos. El metaverso o el internet de las cosas o lo que es el iCloud o todas esas nuevas herramientas que uno utiliza necesariamente se te van a poner. Igualmente, profesor Galler, pues en la charla de prospectiva, que me encantó mucho su presentación, el término de pensar en el futuro, como decían todos ustedes, y más que todo porque ustedes son los que saben del tema, ustedes son los que han tenido ese recorrido en el camino, y personalmente pues yo también busco crecer en todo este tema de administración pública, gestión, prospectiva. También quisiera preguntarle, este tema de prospectiva, ¿ya lo tuvieron anteriormente y se imaginaron que llegarían estas inteligencias artificiales? ¿O en el ámbito de gestión pública en América Latina no se tenía en cuenta? Los estudios que hay sobre prospectiva, hay prospectiva de muchas cosas. De hecho, la Shell, la compañía de petróleo, tiene estudios de prospectiva. Muchas empresas internacionales lo que hacen es subcontratan o contratan estudios de prospectiva para saber cómo van a funcionar las cosas. Los bancos. Si uno se fija en cuánto va a estar la soja, el maíz o el trigo en USDA-FAO, que son el sistema agropecuario en Estados Unidos, uno puede ver cuánto va a valer la soja, el trigo o el maíz de acá al 2050. Obviamente se va modificando y se ve cuántas áreas sembradas, cuánto va a ser el valor de cada uno de esos productos. Por lo tanto, hay estudios de prospectiva y también hubo estudios de prospectiva vinculados con las tecnologías. De hecho, yo no me acuerdo el nombre, Indart, lo que se llamaba, que era un chileno que escribió sobre el chip. Estamos hablando de un texto de la década del 90, cómo el chip iba a modificar o cómo iba a transformar las tecnologías o los mecanismos de trabajo en las organizaciones. Y estamos hablando de un texto del 90, no me acuerdo si era Indart o chileno, pero me parece que sí. Y creo que, en función de la pregunta que hiciste antes, esto no va a tener posibilidades de decir sí o no, te va a imponer. Es como a lo que viene. Y tomándome de lo mismo, de esa imposición, se generan las brechas, porque las brechas de los perfiles de las personas, desde la formación, nosotros sabemos que no es ahora nomás, que siempre cuando se forma alguien en una profesión, lo más probable es que cuando esté saliendo para enfrentar el mundo laboral ya esté con muchos conocimientos obsoletos o con la falta de muchos conocimientos y habilidades sobre todo. Y en esta época también, pero se aceleran más los procesos con la tecnología. Entonces, esa brecha, no sé si ustedes en el estudio levantan esa brecha de posibilidad de lo que hoy día es un perfil de un empleado público versus lo que se necesitaría para esa época, o solamente llegan a establecer cuáles son los elementos más característicos de ese empleado público o pudieron profundizar en esa brecha.
En perspectiva, lo que uno hace es armar escenarios posibles. Es muy difícil precisar exactamente, estar en un punto A y se va a un punto B. Hay procesos, la perspectiva está asociada con la planificación, particularmente la planificación estratégica, y cuando uno tiene un escenario deseable, lo que hace es planificar para ese escenario. Y ahí uno puede decir, estoy en el punto A y quiero llegar al punto B. En función de tu pregunta uno puede vislumbrar qué es lo que va a suceder, uno puede hacerlo, puede plantear escenarios, pero también puede impulsar que el escenario que uno desea o quiere que pase, tratar de apoyarlo o presionar para que suceda. Nosotros sabemos a partir de los estudios que esta noción de cuello digital, que es una metáfora que utilizamos respecto de la digitalización en el trabajo. Y es ahí que, para saber cuáles son las herramientas que se supone que debiera tener el empleado del público del futuro, que no es tan futuro lejano. Y el tema del manejo del Big Data, creo que lo charlamos ayer, el manejo de grandes números, los estados manejan grandes números, y lo que estamos pensando es, hay dos problemas. Uno es el estado sin trámites, es el estado donde vos presentás una documentación y ya está presentada. La digitalización de la... Es más allá de la digitalización, porque la digitalización vos podés hacerla. El Ministerio X te pide un documento, el Ministerio H te pide otro documento, la universidad te pide un documento y capaz que te pidió el currículum o te pidió el diploma que obtuviste en la universidad y lo tenés cuatriplicado, quintuplicado en diferentes lugares. Entonces, el estado sin trámites es un punto único donde vos ya tenés esto y vos decís, anda a mirarlo acá, ya está. Acá. Bien. Pero el problema que se da, y está en relación con lo que planteaba recién Julián, o que preguntaba Julián, es lo llama la última milla, que es, todos tienen, y vos también preguntabas recién las brechas, todos tienen accesibilidad a eso, y ahí estamos en un problema, no todos tienen accesibilidad. Aquellos que tienen una gimnasia respecto de esto tienen más posibilidades, los jóvenes tienen muchas más posibilidades, aquellos que estamos centrados en años nos resulta una dificultad mayor. Sucedió igual con la revolución industrial, Inglaterra tenía un desarrollo muy alto, Francia tuvo que competir con Inglaterra y tuvo que contratar, a pesar de la guerra de los 30 años o los 100 años de Inglaterra, contratar ingenieros ingleses para introducir la revolución industrial en Francia. Y va a suceder con nosotros. Nos apropiaremos de algunas cosas, entenderemos algunas y otras las dejaremos pasar porque no tenemos capacidad como para absorber todas, porque estamos en proceso de transición. Y estos procesos de transición son de una rapidez y una potencia muy elevada, donde acceder a una cosa ya al día de mañana cambia. Comentaba en la charla de ayer el tema de cómo uno planificaba su trabajo. Esta es también de noción de perspectiva. Uno entraba a una empresa a los 18 o 20 años y terminaba, se retiraba a los 60 años o a la edad que se jubilaba en esa misma empresa y ascendía con los rasgos propios de esa organización. Al día de hoy, la flexibilidad que tienen laboral es distinta a la que teníamos en otras épocas y las nuevas generaciones van cambiando de rubro, de tema o de trabajo y el sistema competitivo es muy difícil. Uno mira, los informáticos del día de hoy son demandados en muchos lugares y es difícil conseguir informáticos, o sea, diseñadores y programadores, pues son muy demandados especialmente por las grandes organizaciones. Y el problema que se da es que tienen un trabajo, duran 2 meses en el trabajo porque se lo están chupando de otra organización. Claro. Y a veces hasta como el trabajo es remoto, tienen 5 o 6 trabajos full time. Hoy día, al menos en Chile, lo que está sucediendo es que todo lo que tiene que ver con compras públicas, que está todo en el sistema, todo digital, tú ves los requerimientos de las organizaciones y en ese ámbito de compras públicas, que está todo informatizado el sistema y el proceso, que tiene un componente financiero, pero tiene un componente de proceso informático, es una demanda tremenda de las organizaciones públicas. Y ahí se puede ver un poquito la arista de las competencias en el área. No, y vos tenés un informático que se dedica, o un grupo de equipos informáticos o de sistemas en una organización, que manejan el software de esa organización y de repente se te van porque consiguen un trabajo mejor y te queda vacío el lugar porque la transferencia de ese sistema no es sencilla, no es un Word o un Excel. Exacto. Son sistemas específicos que tienen... hechos a la medida, son desarrollados a veces por las propias organizaciones, no son estandarizados y eso complica la organización.
y tenés problemas no solamente de aprendizaje, sino también de seguridad de esos mismos sistemas. Eso, sí, sí. Esos escenarios generan problemáticas nuevas también dentro de la gestión pública. De ahí que las tecnologías ya no van a ser exclusividad de los desarrolladores y programadores, sino que todo el mundo, así como maneja una computadora o un celular, el día de mañana va a poder programar sus propios trabajos, y esa descentralización de trabajos también tiene que estar integrada a los diferentes desarrollos existentes. Es decir, no puede ser que la Facultad de Medicina tenga un sistema de profesores distinto a la Facultad de Ingeniería. Pasa hoy día esa desintegración, y pasa que también se externaliza. Entonces, me tocó verlo en una organización pública. No es que los informáticos desarrollan dentro, sino que se externaliza, tiene la contraparte interna técnica, se externaliza, pero se acaba la licitación. Si te demoraste en la licitación, queda un periodo que queda sin soporte informático, sin desarrollo, y te complica todo el tema de la gestión. Eso hay que darle una vuelta muy rápido, porque esto es muy, muy, muy dinámico, y todo se está sistematizando, informatizando, y ahí hay que darle una vuelta. Yo creo que hay que repensar en los formatos y en los tiempos y en los diseños de los sistemas que soportan a la administración pública. Son complejos eso. Sí, hay mucho desarrollo en la actualidad, hay muchos bots que tratan de resolver eso. Así que... Sí, y pues bueno, profesor, al final y al cabo, pues es evidente que esto va no solo a dominar el mundo completo, sino que tendrá su forma de impacto en distintas regiones del mundo entero, ¿sí? Cada inteligencia artificial, o pues bueno, cada de estas formas de implementar esta nueva tecnología va a tener un impacto distinto, y pues evidentemente va a tener ese impacto en las industrias, en las empresas, ¿sí? Ya hablando de empresas y como tal, lo que pues en sí ayuda y no afecta tanto pues a la economía de cada país, y especialmente en Argentina, ¿sí? Me interesa mucho Argentina. Yo soy estoy muy informado acerca de Argentina, y me interesa mucho saber, profesor, qué industrias en específico se espera que experimenten un crecimiento significativo en términos de empleo, pues en unos años más adelante, tanto en América Latina, pero igualmente en Argentina. En América Latina en general, y en particular en Argentina, somos productores de materias primas. Hasta tanto no se descubra, ya se están descubriendo algunos productos alimenticios que son artificiales, pero hasta tanto se requiere de minería que provee Chile, o que alimentos que provee Argentina, o algunas cuestiones de petróleo vinculado con Venezuela, o tabaco, cacao o café de Colombia, que también son productores. Eso todavía sigue siendo demandado por los diferentes países. Somos productores de esos productos. La división del trabajo todavía no está desamblada, y nosotros nos acoplamos a un sistema internacional donde hay una competencia muy fuerte entre lo que es Estados Unidos y China principalmente. Europa ha quedado rezagada, Japón ha quedado rezagada, y esa competencia fuerte nosotros estamos por detrás por ahora. Lo que uno tiene que buscar en América Latina, primero uno tiene que integrarse, que esta es una dificultad que tenemos en América Latina. Hicimos acuerdos parciales como el Mercosur o la Alianza del Pacífico, o el NAFTA con Estados Unidos alguno, pero América Latina está bastante desunida en ese aspecto, y uno como para generar presión o fuerza debe integrarse y proveer a partir de nichos específicos algunos productos que sean con valor agregado que al día de hoy no tenemos. Nosotros lo que enviamos es commodities a las diferentes partes del mundo. Hay algunas cosas que uno provee de una escala mayor, pero lo que piden los chinos y los norteamericanos son litio, piden alimentos y piden minerales y petróleo, que es lo que necesitan para sus propias industrias. Pero tenemos que despegar de eso, que es la dificultad principal.
como para ir cerrando ya, el tiempo siempre avanza muy rápido, profesor. Yo sé que ustedes trabajaron en estas tres áreas, pero también determinaron previamente que la evolución del Estado podría darse en tres escenarios. Y una de las preguntas que generalmente, bueno, los estudiantes de administración pública y los que hoy día son funcionarios, ¿cuál es la evolución del empleo público en términos de desarrollo? Entonces, usted partió señalando que en términos políticos siempre cuando se pide ajuste presupuestario se recurre al empleo público, que es lo más rápido que se pueda de una u otra manera rápidamente bajar el gasto. Pero la tendencia, como la lógica de, si bien hay tres escenarios, lo más probable en Latinoamérica es que sigamos con los porcentajes muy similares, que haya una tendencia a la disminución o incluso al aumento del empleo público. Y eso es no menor, porque no solamente para los estudiantes de administración pública, si en la administración pública no trabajan solo administradores públicos, economistas, ingenieros, gente de la salud, y entiendo que está ligado también a los modelos económicos y a las tendencias de los modelos económicos, porque la salud pública, la salud privada, la educación pública son empleados públicos. Entonces, pero ¿qué es lo que pueden, dentro de los escenarios y la lógica de cómo ustedes también han visto la evolución, qué es lo que se espera posiblemente, primeramente de Argentina y posiblemente luego de Latinoamérica, si lograron visualizar eso? Si estuviésemos en un mundo feliz de Aldous Huxley, podríamos decir que en un sistema liberal no debería existir empleo público porque todo se maneja sobre la oferta y la demanda sobre el sector privado, salvo los sistemas de seguridad. Igual hay experiencias que en Estados Unidos sobre municipios que implementaron liberalismo pleno y se dieron cuenta que, por ejemplo, no controlaban los osos que llegaban a las localidades, entonces nadie se hacía cargo de los osos y los osos destruían todo, de las plantas, las casas, los árboles, etcétera. Esa noción de liberalismo puro o de comunismo puro, donde todos al Soviet Supremo, no es viable. Lo que hay son mecanismos híbridos o situaciones híbridas, más allá de los modelos que uno puede transformar, que los modelos son tipologías, es decir, un modelo neoliberal o un modelo socialdemócrata o un modelo populista que es muy claro en América Latina. Esos modelos van a tener en cuenta que estamos en un proceso de globalización y que esa globalización afecta a los países, que las organizaciones de la sociedad civil empiezan a tener mucho peso y que los sistemas participativos son necesarios como para dar respuestas. Si uno no se siente parte de un proyecto, el proyecto queda de lado. Entonces uno tiene que poner aunque sea una coma en ese proyecto para sentirse inserto en ese posicionamiento. Esto es para una ley específica, para un plan estratégico, para programar el presupuesto, para lo que sea. Uno tiene que ampliar no solamente los derechos, sino los espacios para que la gente pueda participar. Y uno no tiene que decir solamente participen, sino que tiene que generar las herramientas para que la gente pueda participar. Si no es solamente una cuestión de naif, de decir participen, la gente automáticamente sale. En ese sentido, el empleo en general, el empleo público, no va a tener muchas variaciones en términos de cantidad, pero sí va a variar en cuestiones de calidad. Y va a haber mucho empleo específico, puntual, para proyectos específicos. Esto es, se requiere para determinado tipo de actividad un grupo que trabaje sobre este tema, entonces se contrata públicamente a esta gente. Lo que es planta permanente va a estar firme, pero va a ir reduciéndose a medida del tiempo, porque muchas de las tareas administrativas, las tecnologías las van a absorber. Es un fenómeno paralelo que pasa en el sector privado. Lo que se pueda sistematizar, informatizar, va a reducir también. Entonces es el mismo fenómeno que se repite y de la especialización también. Estamos aquí en Radio Pública conversando con el profesor Gustavo Blutman de la Universidad de Buenos Aires y con Julián González, estudiante de la carrera de Administración Pública. Y lamentablemente el tiempo ya nos agobió. Y estamos terminando. Queremos agradecer a Julián, que estuvo con nosotros hoy día, y también muy especialmente al profesor Gustavo Blutman de la Universidad de Buenos Aires. Y gracias por acompañarnos. No sé si quieres decir algunas palabras finales para ir cerrando. No, gracias Julián por estar presente. Gracias Marcelo por la invitación. La verdad que todas estas jornadas fueron muy interesantes para mí.
Gracias, Julián. No, muchas gracias yo siempre agradezco aprender de personas tan sabias y que saben mucho de este tema de gestión pública, de todo lo que es este tema que en el futuro va a ayudar mucho y va a hacer que los más jóvenes entendamos cómo funciona la sociedad y cómo funciona el Estado. Muy bien. Todos invitados para la próxima edición de Radio Pública y muchas gracias por acompañarnos, que estén muy bien.